Mis hermanos, es importante antes de iniciar la exposición del texto que vamos a estudiar esta mañana, entrar en el contexto que envuelve a este pasaje. Ya hace 2 meses que no exponemos en torno a la carta a los Romanos. Vamos a tener 5 exposiciones de la epístola en este mes de julio. Y entonces tenemos que primero, otra vez, entender el contexto donde está el texto a estudiar en esta mañana. Pablo, el apóstol Pablo, después de presentarse a los creyentes que se encontraban en la ciudad de Roma, muchos de ellos no lo conocían personalmente, como hemos visto en las enseñanzas anteriores. El apóstol Pablo, después de presentarse, entonces expone el tema principal de la epístola. Y lo expone en el versículo 16 y 17 del capítulo 1, se lo recuerdo, un pasaje muy conocido. Romanos 1, 16 y 17, el apóstol Pablo presenta el tema de la epístola, que es el evangelio de Dios, la justificación por la fe en la persona del Señor Jesucristo. Y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es el tema de la epístola. De esto va a tratar la epístola. Pero el apóstol Pablo, a partir de aquí, de presentar el tema de la epístola, va a presentar el por qué es tan necesario el evangelio de Dios. Para poder valorar el evangelio de Dios es necesario entonces saber el por qué es tan necesario. Y para ello el apóstol Pablo entonces va a presentar la condición en la que se hallan los hombres. Y esto lo hace a partir del versículo 18 del capítulo 1 y se extiende hasta el capítulo 3, versículo 20. En el versículo 18, el apóstol Pablo expone la condición en la que se halla el hombre ante Dios. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hombre se halla bajo la ira de Dios. Y lo que hace el apóstol Pablo entonces es exponer que tanto los gentiles, es decir, los pueblos no judíos, eso lo hace en el capítulo 1, exponiendo que ellos están bajo la ira de Dios, como también los judíos se encuentran bajo esta condición. Y eso lo hace principalmente en el capítulo 2, que fue el último bloque de enseñanza que tuvimos. Y lo hace, soy reiterativo, para mostrar la necesidad que todos los hombres, sin excepción alguna, tanto gentiles como judíos, necesitan del evangelio porque todos están bajo la ira de Dios. Ese es el contexto del texto donde vamos a estudiar en esta mañana. Hoy vamos a iniciar el estudio del capítulo 3 de la epístola a los Romanos. Y si es la voluntad del Señor, hacia el final de la 5ª enseñanza que tendremos en este mes de julio, estaremos finalizando precisamente este capítulo 3. Ahora, entendiendo el contexto entonces que envuelve el pasaje que vamos a empezar a estudiar, donde Pablo está mostrando que los hombres se hallan en la condición de ira, bajo la ira de Dios, vamos a retomar o a un poco entender qué fue lo último que expusimos cuando el apóstol Pablo se encarga de mostrarle a los judíos que ellos también, al igual que los gentiles, están bajo esa condición. El capítulo 2 de Romanos, que fue el que estudiamos en la última serie de enseñanzas en torno a la epístola, el apóstol Pablo se encarga de derrumbar los falsos conceptos judíos que los hacía pensar que ellos estaban seguros en torno a su salvación por el mero hecho de ser judíos, de ser el pueblo escogido de Dios. Pablo les ha mostrado que no era el ser poseedores de la ley que los hacía salvos, pues la misma ley exigía su cumplimiento para hacerlo. Por ejemplo, leo el versículo 21 al 23 de Romanos 2, les dice, tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios.
Pablo les muestra que no era ser el poseedores de la ley los que los iba a librar frente al juicio de Dios, sino el hacer la cosa que era imposible para ellos, como para todo hombre, por el estado en que se encuentra el hombre después de la caída. También el apóstol Pablo les mostró que el rito de la circuncisión, que ellos también avalaban tanto como una muestra de seguridad en torno a la salvación, no era nada, sino que era una muestra externa. No era nada en torno a la salvación, sino que era una muestra externa que señalaba la necesidad de una obra interna de Dios en sus corazones. En el versículo 28 y 29 del capítulo 2, el apóstol Pablo dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que lo que ha hecho el apóstol Pablo en el capítulo 2 es mostrar al judío que se creía seguro en torno a su salvación, en torno a su relación con Dios, que no era el ser poseedores ni de la ley ni de la circuncisión que los libraba del juicio divino. Eso es lo que ha hecho el apóstol Pablo. Haber nacido descendiente de Abraham, conocer la ley de Dios y ser circuncidados no les tenía asegurados un lugar en el cielo. Eso es lo que ha hecho el apóstol Pablo en el capítulo 2. Ahora, no sé si recuerden que el apóstol Pablo ha entrado a partir del capítulo 2 en un tipo de escritura muy conocida para los judíos, muy utilizada para los judíos, que se conocía como la diatriba. Básicamente era un debate con un personaje ficticio en el cual empezaban a dialogar, a debatir sobre este tema. Pablo ha empezado a utilizar este tipo de recurso literario en su exposición. Y es como si Pablo estuviera confrontando a un judío. Y eso se va a continuar viendo en este inicio del capítulo 3. Las prerrogativas, las bendiciones con las cuales los judíos habían sido enriquecidos por parte de Dios, los hacían mucho más responsables ante Dios, en vez de creer como ellos creían, que los hacía libres del juicio divino. La esencia de la predicación del apóstol Pablo era que ninguno de esos actos externos tenían beneficio para su salvación, y que una persona puede ser justa para con Dios, es decir, aprobada por Dios, únicamente en la confianza de su Hijo Jesucristo. Esa era la esencia de la predicación del apóstol Pablo. Ahora, esa esencia de la predicación del apóstol Pablo era algo que los judíos rechazaban, porque básicamente mostraba que en torno al juicio divino se encontraban en la misma posición que los gentiles, que ellos tanto despreciaban. Los judíos, por ese mensaje, esa enseñanza, la enseñanza del evangelio de Dios, la enseñanza del evangelio de la justificación por la fe, consideraban al apóstol Pablo un enemigo del pueblo judío. Y quiero, antes de entrar a abordar el pasaje a estudiar en esta mañana, que miremos un ejemplo de ese odio, del sentimiento que tenían los judíos en torno a Pablo por el mensaje que él llevaba. Podemos encontrar un ejemplo de ello en el libro de Hechos, en el capítulo 21, versículo 28. Allí, cuando Pablo ha regresado del tercer viaje misionero, que cuando llega a Jerusalén y él entra al templo a cumplir un voto, vamos a ver que hay una expresión que nos enseña cuál era el sentimiento de los judíos en torno al apóstol Pablo. En Hechos 21, 28 dice: dando voces, alguien que vio a Pablo allí dice: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Los judíos odiaban a Pablo por su enseñanza de que el judío también se hallaba en la misma condición que el gentil en torno a su salvación. Ahora, dentro de lo expuesto por el apóstol Pablo en el capítulo 2, de derrumbar esos falsos conceptos que tenían los judíos, en el capítulo 3, en los primeros 8 versículos, nos vamos a encontrar con objeciones que el judío levantaría en torno a lo que ha expuesto el apóstol Pablo. Ahora,
Esto era algo común para Pablo. Cuando Pablo escribe la epístola a los romanos, Pablo ya lleva 20 años predicando el evangelio. Y hay algo común cuando uno enseña el evangelio. Uno empieza a conocer cuáles son las objeciones comunes que se levantan. Así que lo que vamos a encontrar en los primeros 8 versículos del capítulo 3, que vamos a empezar a estudiar en esta mañana, son las objeciones que seguramente el apóstol Pablo encontraba una y otra vez cuando exponía el evangelio y un judío lo escuchaba. Pablo entonces va a presentar objeciones y en esta mañana vamos a ver los primeros 4 versículos donde vamos a encontrar las primeras 2 objeciones que seguramente, repetitivamente, se le presentaban al apóstol Pablo. Vamos a ver la primera objeción que se encuentra en el versículo 1 del capítulo 3. Ante lo enseñado por el apóstol Pablo, en el capítulo 2, seguramente ese judío con el cual él está entablando un debate en la forma en la que está escribiendo, llamado diatriba, le preguntaría: ok, Pablo, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Permíteme parafrasear de una forma extensa esta objeción que se levanta aquí en torno a lo que Pablo ha expuesto en el capítulo 2. Voy a hacerlo de una forma extensa porque estas pocas palabras tienen una implicación que muchas veces no alcanzamos a percibir de lo que se le objetaba a Pablo al decir que el gentil se encontraba, más bien que el judío se encontraba en la misma posición que el gentil en torno al juicio de Dios. Escucha esta paráfrasis larga en torno a ese versículo 1. El judío que ha escuchado la enseñanza de Pablo en el capítulo 2 se levantaría y le diría a Pablo: espera un minuto, Pablo, usted ha ido demasiado lejos, se ha dejado descarrilar por su propia elocuencia y ha terminado diciendo que no hay diferencia entre el judío y el griego. ¿Está realmente diciendo Pablo, usted, que el judío no tiene ventaja alguna sobre los gentiles? ¿Que realmente no tenía sentido en absoluto la circuncisión? ¿Esa es su enseñanza? ¿Está realmente sugiriendo usted, Pablo, que cuando Dios llamó a Abraham y lo convirtió en Abraham y en una nación, que cuando le dio promesas y le presentó el sello de la circuncisión y formó una nación para sí mismo y les dio la ley y así sucesivamente, está realmente diciendo que era una pérdida de tiempo? Pablo, ¿estás queriendo decir que no había ningún propósito con ello y no tiene sentido ser judío y que el judío no tiene ninguna ventaja en absoluto? ¿Qué de aquellos pasajes, Pablo, que en nuestra escritura enfatiza lo especial que somos para Dios? Por ejemplo, Pablo, en Éxodo 19, versículo 4 al 5, la escritura enseña de la siguiente manera: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, dice Dios, y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué de ese pasaje, Pablo? O de Deuteronomio capítulo 10, versículo 14 al 15. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Pablo, si no hay ninguna ventaja en ser judío y ningún provecho en la circuncisión, entonces estás diciendo que nuestras escrituras son un testigo falso. O de otro modo, que Dios no ha sido fiel a su palabra. Pablo, lo que estás enseñando pone en tela de juicio el pacto, las promesas, es decir, el carácter mismo de Dios. No es tan simple leer el versículo 1 y pasar rápido por él. Había muchas implicaciones en torno a lo que el apóstol Pablo estaba enseñando en el capítulo 2, según el pensamiento judío. Y sin duda este tipo de expresiones era la que Pablo encontraba una y otra vez cuando predicaba el evangelio y se encontraba alguna comunidad judía allí. Si tú lees el libro de los Hechos, se vuelve repetitivo que Pablo siempre llega a una región del mundo grecorromano y entra a una sinagoga y empieza a predicar el evangelio. Y los judíos no soportan ese mensaje, no soportan el mensaje que está llevando Pablo.
Ahora, ¿cuál es el problema en torno a esa paráfrasis larga que he expuesto de lo que seguramente le decían al apóstol Pablo? Que estaban equivocados. ¿Por qué? El problema que tenían los judíos es que esto no era lo que estaba enseñando Pablo. Él no ha dicho que ser judío no tenía absolutamente ningún beneficio. Lo que él ha dicho es que frente al juicio de Dios, el judío se halla en la misma condición miserable que el gentil. Eso es lo que ha dicho. Él no ha dicho, él no ha enseñado que ser judío no tenía ningún beneficio en absolutamente nada. Lo que él sí ha enseñado en el capítulo 2 es que frente al juicio de Dios, el judío se hallaba en la misma condición del gentil. Así que, anticipándose a las objeciones de los lectores judíos de su epístola, Pablo entonces presenta esta primera objeción. Vuelvo y leo el versículo 1 del capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Ahora, muchos esperarían que Pablo diese respuesta en el versículo 2 diciendo más o menos así: pues en nada, el judío no tiene ninguna ventaja sobre el gentil. Pero Pablo contesta de una forma muy diferente. Versículo 2 dice: mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice mucho en todas maneras y dice primero, los lectores de la epístola esperamos que empiece a nombrar una cantidad de beneficios, porque dijo primero, como si fuese el primer punto de muchos que va a empezar a señalar. Ahora, sin lugar a dudas, el que les haya sido confiada la palabra de Dios era el principal beneficio que el judío tenía. Muchos exegetas bíblicos por eso dicen que esa palabra primero que aparece en el versículo 2 debería más bien traducirse principalmente. Calvino, por ejemplo, era de algunos de los que pensaba de esta manera. Él comenta lo siguiente: parece que esta palabra primero que encontramos en el versículo 2 es algo así como si dijese, parece que esta palabra primero no indica orden o un primer lugar, sino principalmente o sobre todo. Algo así como si dijese: aunque no hubiese en favor del judío más que esto, el que la palabra de Dios les haya sido confiada, tal cosa sería ya suficiente para demostrar su excelencia. Esa era la posición de muchos exegetas y Calvino era uno de ellos. Ahora, estoy en desacuerdo en ese punto. Yo creo que lo más seguro es que debido al punto que el apóstol Pablo va a entrar a tratar, obvió relatarnos por ahora las demás bendiciones que tenían los judíos. ¿Y por qué digo por ahora? Porque resulta que dentro de la epístola vamos a encontrar 3 capítulos, el capítulo 9, 10 y 11, donde Pablo se centra en retomar otra vez este tema y exponerlo de una forma mucho más amplia. Ahora, dentro de esos 3 capítulos que más adelante nos vamos a encontrar en la epístola, Pablo sí relata muchos más beneficios con los cuales contó el pueblo judío. Acompáñeme sin perder Romanos capítulo 3 a Romanos capítulo 9, versículo del 4 al 5. Allí, Pablo, en 3 capítulos donde se extiende a hablar en torno al judío y el plan de Dios, él dice en el versículo 4 al 5 y nos nombra otros beneficios con los cuales disfrutó el pueblo judío, el pueblo israelita. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Mis hermanos, sin lugar a dudas, los judíos eran poseedores de maravillosas riquezas que Dios les ha dado. Pero el apóstol Pablo considera la principal de ellas el que les haya sido confiada la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios establece, cuando Dios le habla a un pueblo, cuando Dios le habló a los israelitas, estableció una relación con ellos. ¿Cómo establezco yo una relación con alguien? Entablando una conversación, hablando con esa persona. Es imposible de otra manera establecer una conversación, una relación. Ahora, con todos los pueblos no lo hizo, sino solamente con Israel.
Deuteronomio 4:8, voy a leer algunos textos, no hay necesidad de que vayan a ellos, escúchalos, anótalos. En Deuteronomio 4:8, la Escritura dice: ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? En el Salmo 147, versículo 19 al 20, dice literalmente y muy específicamente: ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Y dice el salmista, aleluya. Sin duda alguna, los judíos habían sido provistos por Dios de grandísimos privilegios, grandes misericordias de Dios, como Pablo las llama en el capítulo 2, grandes riquezas de su benignidad. Pero esas riquezas maravillosas tenían un propósito. Y eso lo enfatizamos en la exposición del capítulo 2. Las riquezas con las cuales los judíos fueron dados, enriquecidos por Dios, tenían un propósito, y era guiarlos al arrepentimiento. Así lo ha expresado Pablo en el capítulo 2, versículo 4. Pablo les ha dicho, ya hablando la conversación con ese judío, en ese debate, dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La tremenda preeminencia que tenían los judíos jamás incluyó la excepción del juicio de Dios. Muy por el contrario, significaba que los judíos se encontraban siempre en una posición muy delicada en relación con dicho juicio, por los privilegios que Dios le había dado. Escucha, vamos todos allí, ahí sí quiero que vayamos todos, a Amós capítulo 3 versículo 2. Escucha lo que los profetas le decían al pueblo en torno a los beneficios con los cuales Dios los había dotado. Amós capítulo 3 versículo 2. Leo, Amós 3:2, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Y si nos quedamos allí, pues el judío podría seguir expresando, ¿sí ves, Pablo? Pero escucha al final del versículo 2 de Amós 3, voy a volverlo a leer completo: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. El hecho de que ser judío étnicamente no tiene ningún valor como protección ante el juicio de Dios no quiere decir que no tenía algún valor. Tiene mucho valor desde cualquier punto de vista, pero un valor diferente. Es decir, la responsabilidad más que seguridad. Era un valor muy diferente al cual el judío estaba pegándose. Sí tenía un valor diferente, pero de responsabilidad más que seguridad. Ser los custodios de la revelación divina era una responsabilidad inmensamente privilegiada, pero una responsabilidad. Esta responsabilidad no le fue dada a ninguna otra nación. Pero no poseerla, como vimos en aquella exposición, pero no era poseerla, como vimos en la exposición del capítulo 2, los que los haría salvos en el día del juicio, sino actuando en pos de lo que ellas declaraban. No era ser poseedores de los beneficios divinos, en este caso, la revelación especial, la palabra de Dios, quien los haría salvos del juicio divino, sino que era actuando en pos de lo que ellas señalaban. Así que el judío entendió mal su posición especial cuando principalmente pensaron que constituía fundamento para manifestar suficiencia lo que Dios les había dado. Los mismos profetas una y otra vez habían dicho que dichos privilegios eran una responsabilidad. Isaías, por ejemplo, dijo: ¿qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Era una queja constante de Dios ante un pueblo al cual le había dado todo.
Así que cuando Pablo dice, Romanos capítulo 3, versículo 1 al 2, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Pablo responde, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pablo dice literalmente, les ha sido confiado los oráculos de Dios. Ahora, que Pablo utilice esta palabra, que Reina Valera no la traduce así, tiene un aspecto muy importante. Porque cuando Pablo utiliza la palabra oráculos en vez de grafeo, de logos en torno a lo que les ha sido dado por Dios, se está inclinando o está enfatizando que lo que les está diciendo a los judíos es que Dios les ha dado la promesa. Los oráculos de Dios. Pablo se inclina a utilizar esta palabra para enfatizar de toda la escritura la promesa que Dios les había dado. Ahora, ¿cuál es esa promesa? ¿Cómo leemos el Antiguo Testamento? Y esto es fundamental para entender todo lo que Pablo expresa. ¿Qué encontramos en lo que para nosotros es el Antiguo Testamento? Lo que los judíos llaman sus escrituras. ¿Qué encontramos? Quiero mostrarles qué encontramos para que entendamos qué es lo que les está diciendo Pablo a los judíos, que podemos pasar muy rápido por ello. Quiero mostrárselos, por ejemplo, mirando qué no tenían los gentiles al no tener la palabra, que sí tenían los judíos al poseerla. Vuelvo y repito, quiero mostrarles lo que no tenían los gentiles al no poseer la palabra, que sí tenían los judíos al poseer la palabra. Acompáñenme a Efesios capítulo 2, versículo 12, para entender por qué Pablo utiliza la palabra oráculos, principalmente al decirle, les han sido confiados los oráculos, la promesa de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 12 podemos ver qué es lo que poseían los judíos que los gentiles no tenían. Dice, en aquel tiempo, le escribe Pablo a una comunidad de iglesias gentiles, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No poseían la promesa, las escrituras, y esto es fundamental que tú lo entiendas cuando hablamos del Antiguo Testamento. Las escrituras que poseían los judíos, toda ella era cristocéntrica. La escritura es plenamente cristocéntrica. Que Pablo enfatice que les había encomendado la palabra de Dios, sus oráculos, lo que hace es señalar que ellos tenían el tesoro que apuntaba a Cristo. Y es fundamental que entiendas esto cuando estamos hablando de lo que está diciendo Pablo al responder a la objeción que los judíos levantan. Mis hermanos, toda la escritura es cristocéntrica. El Antiguo Testamento es cristocéntrico. Acompáñame a Juan capítulo 5, versículo 39, donde el Señor Jesucristo, hablando a los judíos, les dice lo siguiente. Quiero que todos lleguemos allí, porque es fundamental que entiendas que cuando Pablo les dice que les ha sido confiada la palabra de Dios, tiene una intención con lo que está diciendo en torno a lo que los judíos habían rechazado. Jesús en Juan 5:39 les dice a los judíos algo que es muy importante que entendamos. Les dice el Señor Jesucristo a esos judíos, escudriñad, ¿qué? ¿Qué eran las escrituras en ese momento? Lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y dice el Señor Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. A los apesadumbrados discípulos que caminaban hacia Emaús después de la crucifixión del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo apareciéndoles en un cuerpo resucitado, los recrimina, y se los voy a leer para que no haya necesidad de que vayan allá. Todos sabemos que está en Lucas 24 este pasaje. El Señor Jesucristo le dice a estos apesadumbrados discípulos, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice Lucas, y comenzando desde Moisés, o sea, la ley, y siguiendo por todos los profetas, el resto de su escritura, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Cuando tú leas que Pablo se refiere a que les había sido confiada la palabra de Dios, tienes que entender que está señalando lo que la palabra de Dios apunta, que es Cristo. Muy directamente, en torno a Timoteo, el apóstol Pablo le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, lo que es el Antiguo Testamento para nosotros, las cuales, le dice Pablo a Timoteo, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El judío poseía todo en torno a su salvación y les había sido confiada la palabra de Dios. Cuando Juan está en medio de la visión que relata en Apocalipsis, el ángel le dice: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Quien se acerque a la escritura, estas ya son palabras mías, quien se acerque a la escritura sin entender que ella es el testimonio de Jesucristo, sin dudas las malinterpretará. Cuando el Pastor Gabriel ha expuesto en estos últimos 4 domingos los primeros 4 textos, libros de los profetas menores, cronológicamente hablando, ¿te has dado cuenta que no se puede desligar de Cristo? Si tú lees el Antiguo Testamento sin entender que toda ella apunta a Cristo, estás malinterpretando la palabra del Señor. Así que cuando el apóstol Pablo responde a la objeción presentada a su enseñanza, ¿qué valor tiene entonces el ser judío? Pablo responde: muchísimo. Les fue encomendado los oráculos de Dios, la promesa de Dios que señalaban al Cristo. Pero tristemente, como el apóstol Juan dice en su prólogo del Evangelio, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando Juan se refiere así, en Juan capítulo 1 versículo 11, no está hablando del mundo entero. Escucha, porque muchas veces leemos eso y decimos: ok, está hablando de todos los hombres que lo rechazaron. No, aquí Juan en el prólogo del Evangelio se dirige principalmente a los judíos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El Antiguo Testamento contiene toda la verdad que cualquier judío necesitaba para ser salvo, pues señalaban a Cristo. Tan así era que te voy a mostrar un ejemplo de un creyente del Antiguo Testamento que esperaba la consolación de Israel a su Salvador. Acompáñame a Lucas capítulo 2 versículo 25 al 32. Cuando el Señor Jesucristo es llevado después de 8 días de nacido por sus padres a ser presentado, hay un hombre allí en medio de ellos llamado Simeón, un creyente de las Escrituras. Y mira lo que relata Lucas en Lucas capítulo 2 versículo 25 al 32. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. ¿Cuáles eran las escrituras que tenía Simeón? ¿Con cuáles poseía? Lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este era un creyente del Antiguo Testamento. Cuando digo eso es que este era un creyente que poseía el Antiguo Testamento, lo que es el Antiguo Testamento para nosotros. Esa era su escritura, pero ella señalaba al Cristo. Él esperaba la consolación de Israel. Claro que ser judío tenía muchas ventajas. La ventaja de poseer la palabra de Dios, que debía haberlos llevado al arrepentimiento y anhelar al Salvador de sus vidas.
Cuando Pablo y los que estamos viniendo los miércoles, cuando el pastor Gabriel predica en torno a la carta a los Gálatas, cuando Pablo habla del propósito de la ley, dice claramente lo siguiente: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Cuál era el propósito de la ley si el hombre está incapacitado en cumplirla por su condición caída? Mostrarte que eres un pecador, que necesitas de un Salvador y que ese Salvador es Cristo. Y ellos poseían las Escrituras, pero la desaprovecharon. Y lo que era una gran riqueza para ellos se convirtió en un juez para ellos. Juan capítulo 5, versículo 45 al 47. El Señor Jesucristo les va a mostrar quién es el juez de los judíos. El Señor Jesucristo les va a mostrar quién se constituye en juez del judío. Juan 5, 45 al 47. El Señor Jesucristo dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? ¿Quién? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Cuando dice eso, está hablando de las Escrituras. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Así que cuando el apóstol Pablo refuta esa primera objeción, al hacerlo, Pablo añade aún mayor peso al estado de condenación y responsabilidad en la que se encontraba el judío. Qué sabiduría maravillosa. Ahora, la cuestión con los judíos era muy compleja. Esto es un peso tremendo. Esta primera respuesta a esas objeciones es una bomba. Pero la cuestión con los judíos es muy compleja. ¿Por qué? Porque ellos tenían este concepto en torno a el atributo de fidelidad de Dios. Ellos decían: Dios es fiel, es uno de sus atributos divinos. Dios es fiel y su fidelidad se centra en la salvación de su pueblo. Ese era el concepto judío. Escucha, porque alguien dice: me parece correcto. Escúchalo. El concepto en torno a la fidelidad de Dios, a ese atributo divino de que Dios es fiel, para el judío es: Dios es fiel y esa fidelidad se centra en la salvación de su pueblo. Así que en torno a lo que ya ha dicho el apóstol Pablo, que trae un peso tremendo sobre ellos, Pablo se anticipa a la segunda objeción que seguramente se le presentaría continuamente, y es la siguiente: aún en su incredulidad a la promesa de Dios, el judío podía decir: Dios en su fidelidad salvará a su pueblo. Escúchame, aún en su incredulidad a la promesa de Dios, el Cristo prometido que ellos rechazaron, Dios en su fidelidad salvaría a su pueblo. Ese era el concepto judío en torno a la fidelidad de Dios. Versículo 3, para entrar en torno a este tema. La segunda objeción: pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nuda la fidelidad de Dios. Segunda objeción. Lo parafraseo de esta manera: entonces, Pablo, lo que estás queriendo decir con tus enseñanzas es que Dios no es inmutable a sus propósitos y que estos varían si el pueblo es infiel a su palabra. Tremenda objeción, voy a volverla a leer. Entonces, Pablo, lo que estás queriendo decir con tus enseñanzas es que Dios no es inmutable en torno a sus propósitos y que estos varían si el pueblo es infiel a su palabra. Vuelvo y repito, los judíos asociaban la fidelidad de Dios en torno a la salvación de su pueblo. Pero mis hermanos, ese es un concepto errado, porque todo lo que hace Dios tiene un centro que no es precisamente el hombre, sino que su propio ser. La fidelidad de Dios no se centra en algo que tenga que ver en el hombre, sino que se centra en ser fiel a su palabra. La fidelidad de Dios se centra en ser fiel a su ser. La fidelidad de Dios se centra en ser fiel a su palabra.
Y sin duda, la infidelidad de Israel no anulará la fidelidad de Dios a su palabra. Como vimos que el Señor Jesucristo le dice a los judíos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en el versículo 40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Sin duda alguna, la fidelidad de Dios a su palabra no depende de la fidelidad del hombre. El hombre, y así lo expone toda la Escritura, toda la palabra de Dios, el hombre solo será salvo a través del Salvador provisto por Dios. Así lo señala su palabra. Pero el judío quiso establecer su propio camino de justicia, su propio camino para ser aprobado por Dios. Y escucha esto: un camino que no surge de las Escrituras. Acompáñame a Romanos capítulo 10, versículo 1 al 4, aprovechando que este tema va a ser ampliado por Pablo en el capítulo 9, 10 y 11. Pablo dice lo siguiente en torno a los judíos para que entendamos este punto. Ok, vuelvo y retomo antes de leer estos versículos. Los judíos, entonces, a la primera objeción que los deja abrumados, ellos han sido infieles a la promesa de Dios, han rechazado al Cristo, podrían decir: ok, pero la fidelidad de Dios se centra en la salvación de su pueblo. Lo que ellos desconocen erradamente es que la fidelidad de Dios no se centra en el hombre, sino en su propio ser. Y en este caso es en torno a sus palabras, en torno a su promesa. Lo que habían hecho los judíos era establecer un camino diferente para ser aprobado por Dios. Mira cómo lo expresa Pablo en Romanos 10, versículo 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero esta palabra que sigue es fundamental: pero no conforme a ciencia. Sí, ellos tienen celo de Dios, pero no guiados por el conocimiento, no guiados por las Escrituras. Versículo 3: porque ignorando la justicia de Dios, la salvación solo a través de la justificación por la fe en la persona y obra de Jesús. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Así que los judíos estaban muy desviados en torno a lo que era la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios se centra, como en todo en Dios, en torno a su ser. Pablo dice: porque de Él y por Él y para Él son ¿qué? No puede ser distinto. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Dios sea la gloria. Así que, aunque Pablo en el versículo 3 de Romanos 3 ha formulado la objeción en forma de pregunta con una respuesta segura, en el versículo 4 enfatiza con fuerza esa respuesta a esa pregunta, entonces, que voy a volverla a leer, que dice: ¿a dónde tengo el versículo 3 por acá? Pues, ¿qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Pablo responde en el versículo 4: de ninguna manera. De ninguna manera. Claro que no. Literalmente lo que hace el apóstol Pablo es un juramento de negación. Un erudito en griego dice: la réplica de Pablo es más violenta que lo que sugieren las expresiones de ninguna manera, de ningún modo, claro que no, o incluso Dios no lo permita. Pablo responde más o menos así: ni por tu vida ni en 1000 años. Es como un juramento diciendo: es imposible que Dios no sea fiel. De ninguna manera. Y sigue diciendo: antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es veraz. Ese es uno de sus atributos divinos. Y todo aquel que se desligue de sus palabras es un vil mentiroso. La palabra de Dios seguirá siendo veraz, así todo el mundo vaya en contra de ellas y traten de establecer otras supuestas verdades. Eso lo ves en el mundo al día de hoy. Hoy se refuta todo lo que la Escritura enseña, pero Dios sigue siendo veraz y el hombre un mentiroso.
Si cada uno de los seres humanos fuese un mentiroso, Dios seguiría siendo veraz, porque mantiene invariablemente fiel y veraz consigo mismo. Calvino lo expresó de esta manera: este pues es un pasaje muy notable, ya que encierra un consuelo muy necesario, pues teniendo en cuenta la perversidad humana que rechaza y menosprecia la palabra de Dios, debilitando su certeza, nos recuerda que la verdad de Dios no depende jamás de la verdad humana. Qué importante, y esto es un punto de aplicación. Nuestra verdad en las Escrituras, así todas las demás personas piensen lo contrario. Tan veraz es Dios a su palabra que cumple lo que la ley dice. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y los judíos se habían acogido a ese punto. Dios es fiel a su palabra. La desobediencia dentro del pacto mosaico trae juicio. El mismo pueblo en su pasado, después de haber sido ajusticiado por Dios, así lo reconoció. En Nehemías escuchamos lo siguiente del pueblo hacia Dios: pero tú eres justo. Nehemías es un libro que tiene como relato histórico el pueblo después del regreso de su deportación, y el pueblo le puede hablar hacia Dios. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Eso está en Nehemías 9:33. Así que lo que ellos han despreciado, los judíos, es el medio dado por Dios para ser salvos. Así que es Dios justo en su juicio. Y como siempre, por parte del apóstol Pablo, y como debe ser, él va a respaldar lo que ha dicho con la Escritura. Versículo 4: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgados. Ahora, ¿de dónde trae estas palabras que Pablo dice como está escrito? Estas palabras las trae del Salmo capítulo 51, en especial del versículo 4. Ahora, lo importante es entender de quién son estas palabras y en qué contexto las dice. Estas palabras son de David, del gran rey David. Así que era un testigo muy importante que Pablo lo trajese aquí. Y las dice en el contexto del pecado de David con Betsabé, un pecado de adulterio y asesinato. Y David dice lo siguiente: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Lo que está diciendo David, o la intención de David, era que al hacer su confesión amplia, franca y abierta, mostrase la justicia de Dios de una manera más clara, más iluminada. La infidelidad humana, lejos de invalidar la fidelidad divina, hace que ésta se destaque en alto relieve. Cuando David confiesa de manera tan abierta su pecado y lo justo de Dios al juzgarlo, resalta la justicia divina en torno a la pecaminosidad humana. Sí, sin dudas Dios es veraz y fiel a su palabra. Y esto no solo incluía la promesa que Él cumplió en Cristo, sino la del juicio por la desobediencia e incredulidad. Los beneficios que disfrutaron los judíos no los protegen del juicio divino. Esto lo ha enseñado Pablo en el capítulo 2. Los beneficios que disfrutaron los judíos los deberían haber guiado al arrepentimiento a los pies del Mesías prometido. Qué sabiduría maravillosa le dio el Espíritu Santo a Pablo, que aún objeciones que uno podría ver en un principio con gran peso se convierten en un señalamiento en torno al rechazo que él ha hecho, que los judíos han hecho en torno al Cristo. Y termino la explicación del pasaje con este pasaje del Nuevo Testamento, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo del 11 al 13.
Pablo le dice a Timoteo, palabra fiel es esta, segunda de Timoteo 2, 11 al 13, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él, con Cristo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahora, esto es la explicación de los primeros 4 versículos de Romanos 3. Ahora viene la aplicación para nosotros. Voy a sacar 5 aplicaciones en torno a lo que significan estos 4 versículos en su contexto y que ya hemos visto. El primero de ellos le he colocado por título, el privilegio de tener la palabra de Dios. No hay nada más maravilloso que tener el privilegio que Dios nos hable por medio de su palabra. Pablo expone que ante todo lo demás que había recibido el pueblo israelita, el principal privilegio era poseer la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, mira a los judíos. Nosotros poseemos mucho más que ellos. ¿Sabes por qué? Porque no solo poseemos parte de la revelación, sino la revelación completa, y aún más tenemos al inspirador de las Escrituras viviendo y morando en nosotros. ¡Qué privilegio, mis hermanos! ¡Qué privilegio poseemos los cristianos! Por la acción del Espíritu Santo en torno a su palabra, tenemos comunión con el Dios Trino. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, y aquí estamos entrando a la parte de la aplicación entonces de los 4 textos que ya explicamos en su contexto. 1 de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4, el apóstol Juan, iniciando la epístola, dice lo siguiente. Esta es una porción preciosa. Dice Juan, lo que era desde el principio, hablando de Cristo, todos estos términos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y viene una explicación de lo que ha dicho, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Qué nos va a anunciar? El Evangelio. Ahora, él dice el para qué. Para que también vosotros tengáis ¿qué? Comunión con nosotros. Con la verdad apostólica predicada. Y mira lo que sigue diciendo. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Mis hermanos, qué gran privilegio tenemos en nuestras manos los creyentes, los cristianos. Si Pablo le dice a los judíos, mucho en todas maneras les ha sido confiada la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy tenemos la revelación completa y el Espíritu Santo viviendo en nuestro ser, iluminando su bendita palabra y teniendo comunión con el Dios Trino. Ahora, tristemente, muchos pueden tener la Biblia en sus casas abiertas en un altar, pero son ajenos a ella. Pero si tú has recibido el regalo de la vida espiritual, tienes a tu alcance la fuente inagotable de sabiduría que alimenta nuestro ser. Aún en ese estado de la revelación progresiva, en el plan de redención, un salmista, David, podía decir: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si lo podía decir un hombre que poseía una revelación parcial del plan redentor y sin la presencia del Espíritu Santo para iluminarla constantemente en nuestra vida, pues ¿qué podemos decir nosotros aún más, con más fuerza en este momento? El Señor Jesucristo enseñó en torno a una necesidad física que estaba padeciendo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para el hombre espiritual, la necesidad de la palabra es mayor que la necesidad del alimento físico. Hermanos, alimentémonos constantemente de la palabra, porque pueden llegar días cuando, queriendo escuchar a Dios,
muchos no podrán. Amós dijo: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Alguien dijo: es una cosa terrible tener hambre de pan, es una cosa terrible tener una sequía, pero hay algo infinitamente peor que eso, dijo Amós, y está viniendo sobre nosotros, dice este comentarista bíblico, un hambre de oír la palabra del Señor. ¿Tú por qué crees que está sucediendo hoy en medio de los púlpitos que no se predique la palabra del Señor? Es aún un juicio divino de un pueblo que quiere escuchar lo que su corazón quiere escuchar. Dios está en silencio y el hombre se deja a sí mismo y a sus propias invenciones y sus propios pensamientos. Mis hermanos, tristemente tengo que decir que en medio de nosotros también hay muchos que descuidan el alimentarse de la palabra del Señor. ¿Y sabes qué sucede? Indefectiblemente que la naturaleza pecaminosa toma posesión, toma control de esa vida. El cristiano es un hombre desventurado, miserable, si siente que no escucha a Dios que le habla, si siente que ha perdido el contacto con Dios. No hay nada más terrible que se sienta que se está abandonado por Dios. Y eso sucede cuando abandonamos el precioso y principal medio de gracia que Dios nos ha dado, su bendita palabra. Calvino dijo: debemos pues estimar en mucho el beneficio con que el Señor honra a alguna comunidad comunicándole su palabra. Y jamás sabríamos detestar tanto nuestra ingratitud como cuando la recibimos con una tan grande negligencia o pereza, por no decir ultraje. Quiero relatarte un evento que sucedió en una comunidad puritana. Ahora, cuando yo hablo de los puritanos, tú inmediatamente tienes que colocarte en esto en tu cabeza. El periodo de la historia de la iglesia cristiana más poderoso en torno a conocimiento de la palabra y santidad. Voy a relatarte un evento en medio de una comunidad puritana. Rogers de Dehan, un antiguo puritano al que se le conocía como el Rugido por su fiero estilo de predicación, un día del Señor enseñó sobre la negligencia del pueblo en torno a las Escrituras. En medio de la enseñanza, este puritano personificó a Dios frente al pueblo, frente a la iglesia, diciéndoles, representó a Dios frente a la iglesia: bueno, les he confiado por mucho tiempo mi palabra, pero ustedes la han despreciado. Están las casas cubiertas de polvo y telarañas, no quieren escucharla. ¿Usan mi palabra así? Bueno, ya no la tendrán. Y Dehan tomó la Biblia y parecía como si se fuera con ella y se la llevara de ellos. Pero vuelve de inmediato y ahora personifica al pueblo ante Dios. Cae de rodillas, clama y ruega: Señor, haz lo que quieras con nosotros, pero no nos quites tu palabra. Mata a nuestros hijos, quema nuestras casas, destruye nuestros bienes, pero no nos quites tu palabra. Luego vuelve a personificar a Dios ante el pueblo. ¿De veras? Bueno, los probaré un rato más. Aquí está mi palabra. Voy a ver cómo la usan, si la aman más, si la observan más, si la practican más y viven más según su dirección. Thomas Goodwin, un puritano mucho más conocido que este predicador, quien estaba presente en esa iglesia en ese día, cuenta lo siguiente: la congregación entera lloraba. Era tan extraño el ambiente después de haber sido expuestos a la negligencia del estudio y vida de la Biblia, que al salir de la iglesia y tratar de montar mi caballo no pude, pues seguía llorando inconsolablemente. Ahora, ¿cuál es el peso de esta narración? Es una comunidad puritana y se sintieron redargüidos por su descuido de las Escrituras. ¿Qué podemos decir de nosotros? Y eso me lleva al segundo punto de aplicación. Si es una gran y maravillosa regalo divino tener su palabra, es una inmensa responsabilidad poseerla. Pablo señaló los privilegios que los judíos habían recibido, se convertían en grandes responsabilidades frente a Dios. Poseer la Escritura y no escucharlas es una afrenta terrible. Muchas personas llegan aquí a esta congregación, escuchan la palabra del Señor
escuchan la aplicación de ella y salen, y a los 5 minutos se han olvidado por completo de ellas. No les importa, es un ritualismo, es una perdera de tiempo. Mis hermanos, ¿nos damos cuenta que la Biblia es la palabra de Dios? Alguien responde muy rápido, sí, yo sé que así es. Y al que responde así le pregunto, ¿eres un experto en ella? ¿Por qué no? ¿Por qué eres experto en muchas otras cosas, las cuales te has dedicado mucho tiempo para estudiarlas, y no eres experto en la palabra de Dios? El autor de Hebreos le dice a esa comunidad a la que le escribe, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Por ser las Escrituras es un regalo maravilloso, pero es una responsabilidad inmensa. El tercer aspecto como aplicación que quiero tocar es que la Escritura es un tesoro que Dios nos ha encomendado, que debe ser protegido por la iglesia con la vida misma. Mis hermanos, tomen sus Biblias, levántenla. Levanten sus Biblias. ¿No sale sangre de ella? ¿Sabes lo que ha costado? Pueden bajarla. ¿Saben lo que ha costado en la historia de la iglesia que la tengas en tu mano, así como la tienes en este momento? ¿Sabes lo que ha costado a hombres que nos han antecedido que la tengas en tu idioma? Ha sido el costo de muchísimas vidas. La iglesia de Roma, queriendo monopolizar su verdad en pos de sus propios intereses, no permitía al pueblo otra versión distinta a la Vulgata latina, escrita en latín. Y así se le enseñaba al pueblo, en latín. A los de habla inglesa, a los de habla francesa, a los de habla alemana, a los de habla española, les enseñaban en latín. No entendían nada. Pero los reformadores y algunos que los antecedieron, como Wycliffe, dieron su vida porque hoy la poseamos en nuestro idioma. Nos hacemos llamar cristianos al igual que ellos, pero ni siquiera aprovechamos el legado maravilloso que nos dejaron. La Escritura en nuestro idioma, en diferentes versiones las tenemos, y no somos expertos en ella. Escribiéndole a Timoteo, el apóstol Pablo señala la característica de la iglesia en torno a las Escrituras. Pablo le dice, citando Timoteo, debes saber cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, y es una labor de todos los cristianos. Judas dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis abiertamente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Es una responsabilidad de nosotros que la verdad de Dios pase a las generaciones que vienen. Debemos protegerla con nuestra vida. Un cuarto punto de aplicación es que la fidelidad de Dios a su palabra es una verdad maravillosa que trae seguridad. La fidelidad de Dios a su palabra es una verdad maravillosa que trae seguridad. Pablo dice, Dios es veraz a su palabra. Calvino dice, este es el primer axioma de toda la filosofía cristiana. Sobre esta verdad nosotros los cristianos caminamos nuestra vida. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Repite una y otra vez la Escritura. No caminamos con la inseguridad si hoy Dios cambia de parecer en torno a sus palabras. Hablando de la imposibilidad de que Dios cambie en sus propósitos, el teólogo Wayne Grudem expone lo vital de esta verdad. Escucha, si Dios pudiera cambiar respecto a sus propósitos, sería posible que, aunque al escribir la Biblia prometió que Jesús volvería para gobernar sobre un nuevo cielo y nueva tierra, tal vez ya ha abandonado ese plan. Y entonces nuestra esperanza en el retorno de Jesús es vana. O si Dios pudiera cambiar respecto a sus promesas, ¿cómo podríamos confiar en Él completamente en cuanto a la vida eterna? ¿O en cualquier otra cosa que la Biblia dice?
Tal vez cuando la Biblia fue escrita, Él prometió perdón de pecados y vida eterna para los que confían en Cristo. Pero tal vez ya ha cambiado de parecer en esas promesas. ¿Cómo podríamos estar seguros? Un poco de reflexión como esta muestra lo absolutamente importante que es la doctrina de la fidelidad de Dios a su palabra. Si Dios no es fiel y verdadero, toda la base de nuestra fe empieza a desbaratarse y nuestra comprensión del universo empieza a deshacerse. Esto se debe a que nuestra fe, esperanza y conocimiento dependen en última instancia de una persona que es infinitamente digna de confianza, dice Wayne Grudem. Es gracias a esta preciosa verdad que Dios es fiel a su palabra que nosotros podemos decir como el apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué importante es entender que Dios es veraz a su palabra. Y el último punto con que quiero cerrar esta aplicación de estos versículos es que la fidelidad de Dios a su palabra es un regalo precioso, pero también es una verdad que debe llenarnos de santo temor. Nuestra salvación tiene un propósito: recuperar la imagen que el hombre perdió por su pecado. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para el que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice el apóstol Pablo. Y Pablo enfatiza que conociendo la obra de redención que hizo el Señor por nosotros, nosotros entonces debemos vivir una vida acorde a ese llamado que se nos ha hecho. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que Dios sea fiel a tu palabra debe hacernos temer que no nos podemos engañar en torno a nuestra salvación. Indefectiblemente, aquel que es salvo y que tiene el Espíritu Santo, escúchame, indefectiblemente, no te engañes, no es así. Si no vive en santidad, pone en tela de juicio si realmente tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Tiene un propósito la salvación. La salvación tiene un propósito: que tú hagas buenas obras, que vivas en buenas obras por la acción del Espíritu Santo en tu ser. Tu vida tiene que ser totalmente distinta a la vida de un hombre sin Cristo, totalmente. Tus objetivos, tus metas, tus planes son totalmente distintos a la vida de un hombre sin Cristo. La fidelidad de Dios a su palabra entonces debe llenarnos de santo temor. Alguien dijo: el Dios que es fiel a sus promesas, lo es también a sus amenazas. La fidelidad divina es un consuelo invalorable para los fieles, una grave advertencia para los que están en peligro de volverse infieles, y un presagio de perdición para los que continúan siendo indignos de confianza. Vamos a orar, mis hermanos.